Bueno, ahora vamos a presentar un caso, o sea, el relato de un caso. El objetivo es pensar. Vamos a tratar de no poner las cuestiones de laboratorio y todo eso para no enredarnos. Pero después de ver cómo es la secuencia, no desde el hospital, tampoco del médico, sino de la historia personal de la paciente, vamos a ir después a la parte teórica. Como los videos no pueden tener una extensión muy grande, vamos a hacer dos videos. Entonces esto es caso, relato uno. Y después sigue caso, relato uno, continuación. Ese es el video que va a seguir a esto. Entonces empezamos. Se trata de una mujer de 61 años de edad, de sexo femenino. Si la paciente tiene 61 años y hay que pensar en cáncer, ¿cuáles son los cánceres de la edad esa? Y bueno, el cáncer de mama, o sea, cáncer ginecológico, cáncer de mama, también el cáncer de colon. Y después otros cánceres puede haber en una paciente de 61 años, sobre todo de sexo femenino. Además, a esa edad generalmente suelen tener diabetes las pacientes, también puede tener hipertensión, puede haber arritmias. Y en cuanto a salud mental, pueden ser o bien obsesivas, personas obsesivas, o bien suelen ser personas depresivas, o bien tener la bipolaridad. Entonces, la paciente consulta por un dolor cólico, o sea, un dolor que comienza, aumenta y después disminuye y desaparece, después sigue de nuevo, baja y así sigue el dolor cólico. El antecedente de enfermedad actual presenta dolor cólico en hipocondrio derecho. Y si el dolor cólico es en hipocondrio derecho, seguramente es la vesícula biliar. ¿Está operada de vesícula biliar? No. Entonces seguimos pensando en vesícula biliar. También pensamos en ángulo hepático del colon. Y también podemos pensar en duodeno o bien en un apendicitis subhepático. Pero dice desde hace por lo menos 5 años, la apendicitis no lleva 5 años. Entonces lo más probable es que sea vesícula biliar. Y las patologías de colon en 5 años, bueno, tienen ya mucho para evolucionar. Toma test curativos porque vive en un pueblo del interior de La Rioja. Ante el fracaso, una vecina del pueblo le da antiespasmódicos y analgésicos porque a ella le hicieron muy bien. Entonces le dice que tome esa medicación. Entonces imaginen un pueblo de pocas personas donde hay un puesto sanitario. En el puesto sanitario va un médico cada tanto, pero hay un enfermero. La paciente presenta cefalea que no calma. Si la paciente presenta cefalea que no calma, o sea, es una persona habitual a tener cefalea, y no hay foco periférico, y no hay otras características, antes de pensar en migraña, pensemos en hipertensión arterial. Entonces, muy simple, hay que tomarle la tensión arterial. Por supuesto, también podría haber un neurisma de arteria cerebral, una masa ocupante en cerebro, otros motivos puede haber también, algo osteomioarticular. Pero hipertensión, por la frecuencia que hay, es lo primero que tenemos que pensar. O sea, lo importante que quiero de hoy es cómo pensar cada palabra que dice la paciente. Dice que se repitieron al menos 4 episodios al año, según refiere la paciente. Recuerden que el relato de los pacientes no siempre es exactamente lo que le ha pasado, es lo que ella interpreta de lo que le ha pasado. Por eso es importante también hablar con la familia. Pero en este caso es acompañada por su hija, quien no está muy al tanto de la enfermedad de su madre. No aporta ni suma ni resta. Es atendida entonces en el puesto sanitario. Y del puesto sanitario le dijeron de su pueblo que se vaya a la ciudad para hacerse estudios y que la atiendan bien.
Fue atendida en el hospital regional. Le hicieron una ecografía y le dijeron que se operara de su vesícula porque tenía muchas piedras. Es decir, hacen el diagnóstico de litiasis vesicular. Entonces, si la paciente tiene cólico y dolor en el hipocondrio derecho, decimos, esto es por la litiasis vesicular. De vuelta en su pueblo, le dieron hierba rompepiedras. Continuó lo mismo con episodios cólicos, tomando antiespasmódicos que le daba la vecina, porque el dolor continuaba. El dolor, después de ser cólico, empezó a ser permanente. Presentó fiebre, náuseas, vómitos biliosos. Según la paciente, se calmaba después de los vómitos, pero el dolor continuaba. Entonces, el dolor de ser cólico, que ahí venía, empezó a ser permanente. Seguramente un cálculo se impactó en la salida de la vesícula, o sea, en el conducto cístico. Y al haberse impactado, la vesícula empuja, hace fuerza y se queda, digamos, como enferma, tan enferma, que aumenta la secreción de moco, pues se produce un proceso inflamatorio, en fin, una serie de modificaciones que llevan a ese dolor permanente. Vomita, se calma la sensación nauseosa, pero el dolor sigue. Eso quiere decir que hay compromiso de su vesícula biliar y este compromiso es importante. Concurrió al hospital de la ciudad. Le hicieron estudios. Le informaron piedras en la vesícula nuevamente. O sea que esta es una segunda vez que va al hospital de la ciudad. Y en este caso le hablan de colecistitis. Le indicaron que se operara, ya que el dolor no calmaba con los analgésicos y su vesícula podía estallar, se podía romper. Rotura de vesícula aproximadamente es 1 cada 2000. Por supuesto, me refiero a perforación a cavidad libre. Hay un montón de estadios en los cuales la colecistitis aguda hace que se genere edema alrededor, que haya adherencias, hasta que haya fístulas, etc. Pero que estalle, así como dice la paciente, bueno, es muy poco frecuente en relación a otras complicaciones. Entonces la paciente se operó. El diagnóstico preoperatorio fue colecistitis aguda. Le informaron que su vesícula estaba calcificada de tantos cálculos. Posiblemente le han dicho que era una vesícula en porcelana. Se enteró que tenía diabetes e hipertensión arterial. Le dieron remedios por boca para que tomara después de la operación. La cirugía fue iniciada por laparoscopía, pero tuvo que convertirse a convencional ya que había dificultades técnicas con el equipo laparoscópico. En un hospital regional no siempre hay todo lo que hace falta. Se completa la cirugía en forma convencional. En el postoperatorio sigue con analgésicos, interna en sala común, no se va en 24 horas, sino que está 3 a 4 días, deambulación precoz, signos vitales normales, sin complicaciones, tiene un drenaje subhepático colocado. Herida en buen estado, se retira el drenaje, fue controlada por el servicio de cirugía por consultorio externo. A la semana la paciente vuelve al pueblo, hace dieta relativa, se siente muy bien, come normalmente. Qué bien te ha hecho la cirugía, decía sus hijos familiares. Continúa con su vida habitual, vende pan casero, atiende a su familia, tiene 2 corrales con cabras, hace dulce casero. Era considerada una mujer guapa, trabajadora. Por supuesto, tenía 7 hijos, pero no tenía marido a los 61 años. A los 6 meses de la cirugía se observa una mañana en el espejo que sus ojos
estaban poniéndose de color amarillo. O sea que la esclerótica se estaba poniendo amarilla. Le dijo a alguien del puesto sanitario que podría ser una piedrita, que siguiera tomando hierba rompepiedras. Otros dijeron, ¿qué piedra si ya no tiene vesícula? Lo que más la molestaba era el prurito permanente de día y de noche. La piel en el abdomen se había herido, al igual que en el tórax y en la espalda. Se había lastimado las piernas, también por el prurito. Entonces, acá vamos a decir ictericia más prurito. ¿Qué significa ictericia? Ictericia, bueno, el aumento de la bilirrubina. En este caso hay prurito, entonces aumento de la bilirrubina directa. Si hay aumento de la bilirrubina directa, seguramente puede ser por una colestasis. Y esta colestasis en una paciente operada de vesícula, seguramente puede ser una colestasis extrahepática y un cálculo que sea residual. Pero si la ictericia desde el comienzo no tiene dolor, podemos pensar en neoplasia. Pero si la ictericia es con dolor, pensamos en litiasis. Pero el dolor es cólico, no el dolor permanente de tipo visceral. Entonces, ictericia más prurito. Perdió el apetito. Sus ropas le quedaban grandes. No tenía ánimo para hacer sus tareas. Le dijeron que era depresión en el puesto sanitario y le dieron una pastilla que le daba más sueño. No se levantaba de la cama, quería estar a oscuras, no quería que nadie la visitara, tenía escalofríos, se bañaba en transpiración y empezó el dolor en hipocondrio derecho. O sea, primero fue ictericia sin dolor y ahora empezó el dolor en hipocondrio derecho. Tenía mucha sed. Entonces, fiebre, ictericia, prurito, fiebre, dolor en hipocondrio derecho. Pensamos entonces en colestasis. Pero esto tiene, digamos, la apariencia de una neoplasia. Y si hay sed, hay deshidratación. Y si la paciente es diabética, puede ser que también se haya deshidratado y se esté descompensando, seriamente descompensando, más la fiebre. Entonces, ictericia, dolor y fiebre, igual colangitis. Los hijos la querían llevar al hospital de la ciudad. La paciente decidió que no iría. A las 2 semanas, la paciente pierde la conciencia y la llevan en la ambulancia del puesto sanitario. Ingresa al hospital con diagnóstico de ictericia y deshidratación. Va a sala común. Le piden estudios generales, ecografía, radiografía de tórax, laboratorio, hepatograma. El diagnóstico presuntivo que ponen en la historia clínica fue hepatitis. Si la paciente tiene todos estos antecedentes, bueno, es posible que sea algo relacionado con la cirugía o puede que no sea relacionado con la cirugía, pero tiene todo el derecho a ser una colestasis y tener una neoplasia de fondo. Ecografía, hígado con imágenes compatibles con múltiples lesiones ocupantes de espacio en ambos lóbulos, vía biliar intrahepática dilatada, líquido libre en cavidad abdominal, ascitis, vaso aumentado de tamaño, vena porta dilatada. Entonces vamos a analizar esto. Hígado con imágenes compatibles con múltiples lesiones ocupantes de espacio, pensamos que es neoplasia. Eso antes no estaba. En ambos lóbulos hepáticos. Vía biliar intrahepática dilatada. No habla que la vía biliar extrahepática esté dilatada, sino la intrahepática está dilatada. Hay líquido libre en la cavidad abdominal. Eso quiere decir que puede haber hipertensión portal. Pero también puede haber un cáncer de ovario que esté dando la ascitis. Vaso aumentado de tamaño. Eso habla en favor de que hay hipertensión portal. Y la vena porta está dilatada. Entonces, ahí cierra más para que esto sea un problema hepático del sistema porta y del vaso.
Y lo que dijimos del cáncer de ovario, lo dejamos ahí en un rincón. Bueno, tomografía confirma los datos de la ecografía y agrega derrame pleural bilateral. Permanece internada sin saber qué pasaba. Su deseo era ver el corral de las cabras. ¿Quién cuida mis cabritas? Pero no tengo ganas de nada. O sea, con eso decimos que hay una astenia importante, pero conserva el deseo de ver qué cosa, su objeto, que son sus cabras. Después de muchas reuniones de los médicos, vino uno de los cirujanos, se reunió con el resto de los médicos clínicos. Opinó que la cirugía fue dificultosa, pero se hizo todo hasta la colangiografía intraoperatoria y dejó drenaje subhepático. Durante la cirugía no vieron ni palparon ninguna tumoración en el parénquima hepático. Y eso que la cirugía fue laparoscópica inicial y después fue a cielo abierto, o sea que tuvieron en las manos el hígado. Que seguramente la causa de la siembra hepática estaba en otros órganos, o era un tumor primitivo de hígado. Y si pensamos en otros órganos, y pensamos en mama, pensamos en pulmón, pensamos en colon, también podemos pensar en páncreas. Finalmente dijo que iría a ver la colangiografía que estaba en la historia clínica. La colangiografía impecable. Buscó la anatomía patológica de la vesícula por rutina y la anatomía patológica con fecha posterior a la cirugía, aproximadamente 15 días después de haberse hecho la cirugía, informa adenocarcinoma de vesícula biliar. Produce escalofríos este diagnóstico. Es un diagnóstico no esperado. Es algo que nos sorprende. Y la verdad que es así, porque si la paciente vino a operarse de vesícula, ¿cómo puede ser que antes de operarla no se hayan dado cuenta que era un cáncer de vesícula? ¿Cómo puede ser que en el intraoperatorio no se dieran cuenta que era un cáncer de vesícula? ¿Cómo puede ser que el patólogo 15 días después, cuando la paciente ya estaba en el pueblo, tenía el resultado, lo pone en la historia clínica, pero no le avisa al cirujano? Pero el cirujano es del hospital regional y la mujer vive en un pueblo. ¿Y cómo se va a conectar con la mujer? ¿Se dan cuenta? Esta es la realidad de nuestros pacientes. No digo que siempre. Pero hay que ajustar, digamos, el interés por qué le está pasando a esa persona de 61 años que cuida las cabras, que está con sus hijos y que sus hijos no se conectan mucho con ella y que ella, el deseo que tiene es ver a sus cabritas. Pero, ¿qué es lo que hay? Hay una vieja litiasis vesicular en una mujer. Y una vieja litiasis vesicular en una mujer, tenemos que pensar en cáncer. Y si es arriba de los 60 años, con mayor posibilidad. Tampoco quiere decir que todos los pacientes que tienen litiasis tengan cáncer. No, vamos a ver ya en el siguiente bloque del video que sigue, vamos a ver cómo es que hay que pensar la litiasis vesicular en nuestro país. En la zona noroeste de nuestro país, qué es lo que pasa con la gente y la litiasis vesicular y el cáncer de vesícula. Solo voy a dar una estadística personal. Seguimos durante mucho tiempo 1000 vesículas operadas, corroborando la anatomía patológica en forma sistemática, abriendo cada vesícula y controlando cómo estaba la mucosa, justamente por el tema del cáncer de vesícula. Y encontramos, sobre un total de 1000 vesículas operadas, 17 cánceres de vesícula, de los cuales cánceres tempranos fueron 4. Entonces es 17 por 1000, sería el 1,7%, que coincide más o menos con la situación general de las otras estadísticas. Hay que recordar otra cosa, cuando hay crisis, como será ahora este tema del COVID-19 o las crisis económicas, vieron que aparecen estas situaciones, aumenta la cantidad de patología biliar complicada, aumenta la cantidad de
litiasis coledociana, de fístulas colecistoduodenales. Entonces, esta es una época en la que vamos a encontrar mayor cantidad de complicaciones. Bueno, sin más, empezamos a ver la otra parte acerca de este caso, así completamos la reflexión